Esta es una historia de terror basada en hechos reales que le ocurrió a una niñera en Oklahoma. Esta cuidaba a dos pequeños niños. Los padres le habían dicho que podía ver la televisión en el salón, cocinar algo rico para la cena, mientras ellos salían a ver una película y a bailar. La niñera quedó encantada por la flexibilidad de los papás y se quedó en el salón, pero como a la media hora los niños empezaron a llorar y a gritar desde su habitación. La niñera fue rápidamente a ver qué pasaba y los encontró abrazados y temblando en la cama. Les preguntó qué había ocurrido y ellos le dijeron temblando que la estatua del payaso les había hablado y les había dicho cosas malas, además de haberle dado un puñetazo a uno de ellos en el rostro, el cual tenía ya líquido vital saliendo de su nariz. La niñera pensó que era una mentira, que estos dos se habían peleado y querían encubrir su travesura. Les dijo que no tuvieran miedo, que era solo una estatua. Entonces llamó a los padres para contarles lo que pasaba y pedirles permiso para quitar esa horrible estatua del cuarto de los niños. Cuando ellos escucharon esto, quedaron helados. Le dijeron que saliera de la casa inmediatamente con los niños, que ellos ya iban para allá. La niñera se quedó desconcertada, les preguntó por qué, y ellos le dijeron: no tenemos ninguna estatua de un payaso. Un hombre se detuvo en una gasolinera en la carretera 35 de un pueblo a las afueras de Estados Unidos en California para reposar y comprar algo de comer. Al volver a su coche, vio que había una chaqueta de cuero café en el asiento trasero que no era suya. Pensó que alguien se la había dejado por error y decidió devolverla al dueño. Entró en la tienda y preguntó al dependiente si sabía de quién era la chaqueta. El dependiente se puso pálido y le dijo que esa chaqueta pertenecía a un hombre asesino en serie que había aniquilado a 2 hombres en esa misma carretera en lo que iba del año. El hombre se quedó confundido, no sabía qué tenía que ver una chaqueta a los asesinatos de la carretera. El señor de la tienda le comentó que esta persona perversa le gustaba marcar a sus víctimas con su chaqueta, como en este caso, dejarla sobre el coche o dentro de él. El joven se rió dentro de sí, se dio media vuelta e hizo un gesto con la mano para despedirse. Se decía a sí mismo: qué buena forma de asustar en Halloween tenían ahora en esta tienda. A la mañana siguiente se leía en primera plana en los periódicos locales que un hombre en la carretera 35 había sido encontrado sin vida. No había sido un robo, ya que todas sus pertenencias del joven estaban intactas. Lo que llamó la atención de las autoridades fue que el hombre estaba tapado con una chaqueta de cuero café. Esta es una historia de terror que le ocurrió a una chica que estaba sola en su casa. Recibió una llamada de su novio que le dijo que estaba de camino y que llegaría pronto. La chica se alegró y colgó el teléfono. Unos minutos después, volvió a sonar el teléfono. Era el mismo número de su novio, pero esta vez ya no se oía nada al otro lado. La chica pensó que era una broma y colgó de nuevo, pero el teléfono siguió sonando una y otra vez, sin que nadie hablara. La chica se asustó y decidió llamar a su novio desde otro teléfono. Cuando lo hizo, le contestó una voz desconocida que le dijo: lo siento, no sé qué sea usted de Jorge, pero el usuario ha fallecido en un accidente de tráfico hace media hora. La chica quedó desconcertada y destrozada, pero lo que más le impactó y la dejó en shock fue que hacía apenas unos minutos su novio le había hablado, cuando aparentemente hacía más de media hora que este había fallecido en un accidente de tráfico. Pareciera como si el chico se hubiera despedido de su novia de una forma muy sobrenatural. Esta historia de terror le ocurrió a un escritor que se alojó en un hotel famoso por sus fenómenos paranormales.
El escritor era escéptico y quiso pasar la noche en la habitación 1408 en un hotel a las afueras de un pueblo de Estados Unidos. Esta habitación se decía que era la más embrujada del hotel. El recepcionista le advirtió que nadie había durado más de una hora en esa habitación y que había habido muchos suicidios y muertes violentas. El escritor no le hizo caso y entró en la habitación con su grabadora y su computadora. Al principio todo parecía normal, pero pronto empezaron a ocurrir cosas extrañas. El reloj se adelantaba, la radio cambiaba de emisora, las ventanas se abrían y cerraban solas, las paredes sangraban, las voces susurraban desde el teléfono. El escritor intentó escapar, pero la puerta estaba cerrada con llave y nadie respondía a sus gritos de auxilio. Finalmente, después de tanta presión, perdió la razón y terminó por quitarse la vida, añadiéndose a una lista larga de extraños sucesos y muertes en la habitación 1408. Gabriela era una chica de 25 años que se compró un espejo antiguo en una tienda de segunda mano. El espejo era muy bonito y tenía un marco dorado con adornos, aunque estos más que adornos parecían tipo símbolos extraños. Aún así, no le tomó mayor importancia y lo colgó en su habitación y se admiró de él. Sin embargo, al cabo de unos días, empezó a notar algo extraño. Cada vez que se miraba en el espejo, veía que su reflejo tenía un aspecto diferente. Se veía a sí misma más demacrada. Esto era totalmente ilógico. Era una chica que hacía ejercicio, comía dentro de lo posible sano. Aún así, al pasar de los días y mirarse cada uno de ellos al espejo, su expresión era más triste y lúgubre. La chica se asustó y pensó que el espejo estaba maldito. Decidió deshacerse de él y lo tiró a la basura. Pero al día siguiente, al despertar, cuando volvió a su habitación, se encontró con el espejo colgado en la misma pared. Lo peor fue cuando se miró en él y vio que su reflejo era el de una persona pálida, como si de alguna extraña forma el espejo la hubiera drenado por completo. A la mañana siguiente, Gabriela, para el terror de sus padres, que la fueron a levantar para ir a la escuela, se encontraba aún en la cama, pero esta estaba ya sin pulso vital. Pálida y con una expresión de terror, sus ojos abiertos mirando hacia la esquina derecha de su habitación, donde colgaba un enorme espejo antiguo. Adriana era una mujer que vivía sola en un apartamento. Una noche, mientras veía la televisión, sonó su teléfono celular. La mujer contestó y escuchó una voz masculina que le dijo: «Soy tu vecino del piso de arriba. Quería avisarte que hay alguien entrando a tu apartamento por la ventana del salón». La mujer se quedó paralizada y miró hacia la ventana. No vio a nadie, pero entonces recordó que no tenía ningún vecino en el piso de arriba. El edificio solo tenía 3 plantas y ella vivía en la última. Entonces, para su terror, se dio cuenta de que la voz venía del interior de su apartamento. Una tarde, Jazmín iba caminando por un barrio de su ciudad, donde había leído en redes sociales estaban haciendo una venta de garage. Ya que la familia estaba por mudarse de la ciudad, la mujer entusiasmada vio que en las fotos había un collar de piedras blancas que combinaba muy bien con un vestido que acababa de comprar. No lo dudó y lo compró por 700 pesos. Se le hacía muy barato para el material y diseño que este tenía. Aún así, se le hizo extraño. La mayoría de cosas que se vendían eran muy nuevas. Algunas otras hasta etiquetas tenían. Había 3 hombres atendiendo con una actitud algo sospechosa. No le dio mayor importancia y regresó a su casa con su nueva adquisición. A la semana, veía en las noticias, habían sido atrapados 3 hombres pertenecientes a una banda de secuestradores
que dentro de sus actividades robaba en las casas de algunas de sus víctimas y eran caníbales. Encontraron algunas cosas hechas con partes humanas, carteras, un bolso y accesorios en general. Uno de ellos llamó su atención. Era un collar idéntico al que había comprado hacía unos días en la venta de garage. Cuando puso mayor atención a la televisión, el horror recorrió su piel. Los 3 hombres eran los que atendían la supuesta venta de aquel día. El collar que compró no era de piedras decorativas, eran dientes de víctimas de estos sujetos. Aquella tarde, Jazmín se había topado con la venta de garage más siniestra a la que jamás haya asistido. Hace unos años, un nuevo vecino se mudó al lado de mi apartamento. Un hombre solitario y misterioso. Por las tardes, cuando llegaba de trabajar, veía con el rabillo del ojo cómo se posaba en la ventana y me observaba hasta que entraba en mi casa. Al vivir yo sola, era aún más incómodo para mí. Una de las tardes en la que llegué y el hombre hacía lo mismo de siempre. Cerré la puerta, esperé un par de minutos y sutilmente observé por la ventana a ver qué hacía el hombre. Para mi desgracia y sorpresa, el hombre seguía en la ventana, como si de alguna forma supiera que yo también lo estaba observando. Pasaron los meses y poco a poco dejé de darle importancia. Nunca me faltó al respeto, más allá de las miradas escalofriantes y morbosas. Una noche escuché gritos y el sonido de las sirenas de la patrulla afuera de mi casa. Me levanté a observar por la ventana el alboroto, cuando antes que siquiera pudiera llegar a ella, tocaron el timbre de mi casa, cosa que me espantó, pues no me lo esperaba. Abrí rápidamente la puerta. Era un oficial de policía. Me hizo preguntas raras, como si conocía o qué relación tenía con el sujeto de al lado, el vecino que siempre me observaba al llegar a casa. Le dije que ninguna, que de hecho jamás cruzamos palabra alguna. El oficial suspiró y me mostró 7 fotografías de mujeres tomadas en la calle, en sus trabajos, y la última me robó el aliento y me hizo querer pegar un grito de horror y confusión. Era mi fotografía, pero yo estaba dormida en mi habitación. Antes que pudiera emitir alguna palabra, el oficial me dijo: acabamos de detener a su vecino, pues lo hemos estado buscando por años. Es un asesino serial de mujeres. De las 7 fotos que le mostré, 6 ya están aniquiladas. Al parecer, usted iba a ser la 7ª víctima. No lo podía creer. Lágrimas de coraje e impotencia recorrían mis mejillas. Cuando volteé a ver a la patrulla, lo vi ahí, esposado, arriba de la camioneta, pero con esa mirada que a la fecha no me deja dormir tranquila. Esa mirada como cuando un depredador acecha a su presa, con esa misma mirada que posaba sobre mí todas las tardes, obscena y perversamente, y sin siquiera importar las esposas que lo ataban. Esa maldita mirada que me decía: tú eres la siguiente. Mi abuela siempre fue una mujer extraña y misteriosa. Nunca fue de esas abuelitas tiernas que te preparaban la cena y galletas de postre. Los últimos años que recuerdo de ella son algo confusos. Entre peleas y constantes conflictos que tenía con mi mamá, me llegan vagos recuerdos de cuando iba a visitarla a su casa. Era una casa muy vieja, pero muy grande. Cuando solía perderme por los oscuros pasillos donde, por ser tan tacaña, jamás puso focos, ya que dinero sí tenía. Había heredado una gran fortuna de mi abuelo, quien falleció en extrañas circunstancias. Ella solía regañarme en especial cuando daba esos largos paseos explorando la parte del ático. Me decía que nunca debía subir ahí, ya que había un enorme perro que cuidaba y me iba a comer. Después de su expresión tosca y amargada, cambiaba radicalmente a una dulce, pero con un toque de perversión en su tono y mirada.
al decirme que algún día, cuando ella ya no estuviera en la casa, podría subir sin problema, pero de momento no. Pasaron 2 años y ella falleció. Cuando asistimos a su velorio, que por cierto fue muy lúgubre, solo estábamos mis papás, 4 señoras de aspecto oscuro y mal encaradas, como lo era mi abuela y yo. Se acercaron las 4 al ataúd abierto, mientras mi papá consolaba a mi madre en su pecho. Yo observaba cómo una de estas ancianas tomaba la mano de mi abuela y ponía un papel en ella, mientras las otras 3 hacían rezos extraños o al menos algún tipo de oración en un lenguaje que jamás había oído. Al terminar, parecía que las 4 estaban de acuerdo, pues voltearon la espalda al ataúd y me sonrieron de una forma maliciosa que me causó escalofríos. Pasaron los días y se leyó el testamento, en donde la casa la dejaba a su única hija, mi madre. Íbamos en algunas ocasiones a hacer algunos arreglos y a vender algunos muebles de la casa. La última vez que fuimos, recordé aquellas veces que ella me jalaba el cabello o me pellizcaba cuando me acercaba al ático, pero esa tarde decidí a subir y explorar ese lugar, que de hecho era el único al que nunca pude cuando ella en vida evitaba que accediera. Abrí la puerta lentamente, por si tal vez tenía razón de que había un perro cuidando el lugar. Sabía que era absurdo, pero mi abuela nunca decía mentiras. Estaba oscuro, el olor a moho era hostigante, además de otro olor más fuerte como de putrefacción. Como pude, traté de buscar el bombillo para encenderlo. Cuando por fin a tientas y un par de golpes en mis piernas lo encontré. Al encenderlo quedé aterrada. Había un enorme altar, una figura de una estatua. Era una mujer desnuda, con un rostro de algún animal repugnante. En sus pies había varias cabezas de animales disecados, otros ya podridos. Tenía un velo que cubría parte de su rostro y bajaba a sus pies. Este velo era de color lila. En sus manos había un papel añadido. Estoy casi segura que era similar al que esas ancianas le pusieron a mi abuela en el ataúd. Iba a tomarlo cuando de uno de los rincones escuché un gruñido como de un perro. Inmediatamente grité del terror, de ese terror sorpresivo de saber que hay alguien contigo cuando pensabas que estabas en completa soledad. Volví la vista y vi una mesa de madera, una madera tallada con símbolos extraños. Arriba de ella un libro. Me acerqué y me di cuenta de que era muy antiguo. Lo empecé a hojear con cuidado porque creí que se iban a romper al mínimo tacto. Había recetas de brebajes, símbolos y palabras escritas en un idioma raro, imágenes de figuras como la que tenía de frente y otras más que al parecer eran ocultistas. En ese momento caí en cuenta que mi abuela era una bruja. Antes de irme y asegurarme de que quizá estaba volviéndome loca, pues no encontré a ningún animal que hubiera emitido ese gruñido de perro, tomé el papel de las manos de esa estatua. En él venía una frase que, a pesar de mi corta edad, en ese momento no entendí, pero que ahora, a mis ya 35 años, sabía que mi abuela estaba aclarando mi destino. Decía: continúa con mi legado, ha llegado la hora, prepárate para que ahora, así como yo, tú también seas esposa de Satanás.